Hi guys, welcome to this new video. Bienvenidos a nuestro nuevo video correspondiente al día miércoles 26 de mayo del 2021. El día de hoy vamos a recordar un poco el uso de las palabras there is and there are. Vamos a recordar cuándo podemos utilizarlas en oraciones, su pronunciación, su escritura y cómo podemos trabajarlo en singular o en plural. Part 1. Parte número 1. There is. We use there is for sentences in singular. Utilizamos there is para oraciones en singular cuando nos referimos a una sola cosa. There is. Vamos a realizar una oración afirmativa. Affirmative sentences. There is a chair in the kitchen. Hay una silla en la cocina. Recuerde que there is solo nos sirve para hablar en forma singular de una sola cosa. En este caso, como vemos en la imagen, tenemos una sola silla en la cocina. Por eso utilizamos there is. There is a chair in the kitchen. Now, ahora, para realizar una oración negativa, lo único que tenemos que hacer es agregar la palabra not. There is not a chair in the kitchen. No hay una silla en la cocina. There is not a chair in the kitchen. Recuerde que para hacer negativo una oración, le agregamos la palabra not. There is not a chair in the kitchen. Ahora, para realizar una pregunta, lo único que debemos de hacer es cambiar la palabra is de lugar. Al escribir there is, la palabra is se encuentra en segundo lugar, pero para hacer la pregunta la tenemos que poner en primer lugar. Is there a chair in the kitchen? ¿Hay una silla en la cocina? Lo único que hicimos fue cambiar la palabra is a primer lugar. Y así se hace una pregunta. Así se transforma una oración en pregunta. Example number 2. Ejemplo número 2. Vamos a ver otro ejemplo para entender un poquito mejor. Tenemos affirmative sentences. Una oración positiva. There is a cat in the living room. Hay un gato en la sala. Esa es mi oración positiva. There is porque estoy hablando de forma singular, de un solo objeto, en este caso de un solo gato. There is a cat in the living room. Hay un gato en la sala. Ahora, now, para realizar nuestra oración negativa, utilizamos not. Lo único que tenemos que hacer es agregarle la palabra not. There is not a cat in the living room. No hay un gato en la sala. Para hacer una oración negativa, les repito, solo le aumentamos la palabra not al lado de there is. There is not a cat in the living room. Ahora, para realizar una pregunta o cambiar una oración a una pregunta, lo único que hacemos es cambiar la palabra is de lugar. La palabra is, en vez de dejarla en segundo lugar, la pasamos a primer lugar. Es así como realizamos nuestra pregunta o como cambiamos una oración afirmativa a pregunta. Is there a cat in the living room? ¿Hay un gato en la sala? Solo se cambia de lugar la palabra is con la palabra there. Para entender un poquito mejor, tenemos esta tabla. Cuando es mi oración afirmativa, voy a empezar con there is. Cuando mi oración es negativa, voy a empezar con there is not. Y cuando es pregunta, voy a empezar con is there. Tengo mis tres ejemplos para mi oración afirmativa, negativa y pregunta. Now, ahora vamos a empezar con la parte número 2. There are. We use there are for sentences in plural. Utilizamos there are
para oraciones en plural, de dos o más cosas. There are, plural. Example number 3, con there are. There are boxes in the basement. Hay cajas en el sótano. Estoy hablando de cajas plural, por eso empecé mi oración con there are. Recuerde, there is para singular y there are para plural. There are boxes in the basement. Example number 3, negative sentences. Ahora, para hacer mi oración negativa, lo único que hice anteriormente es agregar la palabra not. There are not boxes in the basement. No hay cajas en el sótano. Para realizar o para cambiar una oración afirmativa negativa, lo único que debo de hacer es agregar la palabra not. There are not boxes in the basement. Now, ahora, para poder cambiar mi oración afirmativa pregunta, lo único que tengo que hacer es cambiar de lugar la palabra are con la palabra there. Are there boxes in the basement? ¿Hay cajas en el sótano? Lo único que hice fue la palabra are, que estaba en segundo lugar, la cambio a primer lugar y la palabra there la pasé a segundo lugar. Esa es la manera correcta de cambiar oraciones afirmativas a preguntas. Example number 4, ejemplo número 4. There are 2 beds in the bedroom. Hay 2 camas en la habitación. There are, utilizo there are porque estoy hablando en plural de 2 objetos, en este caso de 2 camas. Si estuviera hablando de una sería there is, pero como estoy utilizando o trabajando en plural, yo utilizo there are. Ahora, para realizar mi pregunta negativa, lo único que hago es agregar la palabra not al lado del there are. There are not 2 beds in the bedroom. No hay 2 camas en la habitación. Lo único que hago es agregar la palabra not. Y así yo puedo cambiar mi oración positiva a negativa. Y ahora, para poder realizar una pregunta partiendo de mi oración positiva, lo único que debo de hacer es cambiar de lugar la palabra are con la palabra there. La palabra are, que se encuentra en segundo lugar, la cambié a primer lugar. Y la palabra there, que se encuentra en primer lugar, la cambié a segundo lugar. Mi oración me quedaría: Are there 2 beds in the bedroom? Hay 2 camas en la habitación. Lo único que hago es cambiar de posición la palabra there are. Y es así como yo de una oración positiva o afirmativa, yo la cambio a pregunta. Y al igual que en la explicación anterior, le dejo esa tablita para que usted pueda saber cómo va a empezar sus preguntas. Si vamos a empezar o vamos a realizar una pregunta positiva en plural, affirmative sentences in plural, vamos a empezar con there are. Y si vamos a realizar una oración negativa en plural, vamos a empezar con there are not. Y si vamos a realizar pregunta, vamos a empezar con are there.